Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy los invitamos a sumergirse en una historia llena de emociones, donde los secretos, el amor y un reencuentro inesperado se entrelazan en un escenario familiar, la casa de Alex. La luz del atardecer entra suavemente por la ventana, el aroma del pastel recién horneado llena el aire. Todo parece tranquilo, hasta que llega un visitante inesperado. El padre de Alex, después de muchos años viviendo en el extranjero, regresa a casa. Su vuelta no solo llena el hogar de emoción, sino que también marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de amor entre Alex y Tuna. ¿Sabrá él sobre su relación? Y si lo sabe, ¿podrá su corazón de padre aceptar a la chica que su hijo ama con tanta sinceridad? ¿Será el amor lo suficientemente fuerte como para superar las barreras de generaciones, culturas y prejuicios? Amigos, acompáñennos a descubrir cada instante, cada mirada y cada palabra cargada de sentimiento en esta historia. Una historia no solo sobre el amor, sino también sobre la comprensión, la familia y la fe en los demás. No aparten la vista de la pantalla porque lo más sorprendente está a punto de suceder. Al atardecer, cuando el sol tiñe las calles de un tono anaranjado suave, Alex, después de su jornada laboral, conduce con prisa hacia la casa de Tuna y su madre. Lleva un pequeño ramo de flores y su sonrisa cálida de siempre. Al abrirse la puerta, el aroma de la sopa caliente se mezcla con la risa clara de Tuna, llenando el hogar de luz y calidez. La madre de ella lo recibe con una mirada amable, la de alguien que poco a poco ha empezado a considerarlo parte de la familia. Esa cena, aunque sencilla, está llena de ternura, pequeñas conversaciones del día, miradas que dicen más que las palabras y risas que resuenan por toda la casa. Alex ayuda con delicadeza a la madre de Tuna a recoger la mesa, mientras Tuna lo observa de reojo con una sonrisa tímida y una felicidad que brilla en sus ojos. Después de cenar, ambos se sientan en el porche bajo la luz suave de la lámpara. Tuna, ¿sabes? Me encanta este momento después de la cena. Todo parece tan tranquilo. Alex. Sí, tan tranquilo que quisiera que durara para siempre. Cuando estoy a tu lado, todo el cansancio del día desaparece. Tuna sonríe con ternura. Siempre sabes qué decir para que mi corazón lata más rápido. Alex bromea. Entonces tendré que seguir diciéndolo más a menudo. Ambos ríen y su risa flota en el aire ligera como el viento de la noche. Pero entre esas risas, una voz en off resuena con tono melancólico. ¿Podrá esta felicidad durar para siempre cuando las tormentas comienzan a acercarse? Una brisa mueve suavemente las cortinas y las hojas del jardín susurran como presintiendo algo. Quizás esta paz sea solo el preludio de los desafíos que vendrán. ¿Tendrán Alex y Tuna la fuerza suficiente para seguir juntos cuando el amor se vea puesto a prueba por los prejuicios, la distancia y el regreso del padre de Alex? No apartes la mirada de la pantalla, porque detrás de la sonrisa de hoy podría esconderse la tormenta de mañana. Esa noche una suave brisa se colaba por la ventana, mientras las luces de la ciudad proyectaban sombras en las paredes. Alex regresaba a casa, aún con el corazón lleno de calidez, después de pasar una velada tranquila junto a Tuna y su madre. Pero al abrir la puerta, se detuvo en seco. En la sala, un hombre desconocido estaba sentado en silencio, con una taza de té humeante entre las manos. Su rostro era serio, su mirada profunda, como si examinara cada paso de Alex. «Papá», murmuró Alex sorprendido. El hombre levantó la vista y respondió con voz firme. «Sí, soy yo. Acabo de volver del extranjero. Tenemos que hablar». El ambiente se volvió denso, casi podía oírse el tic-tac del reloj,
Después de la cena, solo quedaron padre e hijo en la sala. La luz cálida iluminaba sus rostros, uno sereno y firme, el otro inquieto y nervioso. El padre dejó la taza sobre la mesa mirándolo directamente. He escuchado que estás saliendo con una chica llamada Tuna. ¿Ella? Ya estuvo casada y tiene un hijo, ¿verdad? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Alex asintió decidido. Sí, es ella, y la amo de verdad. Hubo un silencio pesado. El padre frunció el ceño, su mirada reflejaba enojo y decepción. ¿Sabes lo que estás haciendo, Alex? Una mujer con un pasado así. ¿Crees que podrá darte un futuro digno? Alex apretó los puños, pero su voz se mantuvo firme. Papá, Tuna no es como piensas. Es fuerte, bondadosa, y siempre pone a los demás por delante. Nunca me he sentido tan en paz como cuando estoy con ella. El padre se levantó bruscamente. Paz, estás confundido. El amor no es solo un impulso. Debes pensar en tu futuro, en el honor de la familia, en lo que dirá la gente. Alex también se puso de pie con voz temblorosa pero decidida. No me importa el honor si tengo que renunciar a mi felicidad. Tú me enseñaste a vivir con el corazón, ¿no es así? El padre guardó silencio. En sus ojos brillaba una mezcla de emoción y rigidez. Hay cosas que aún no entiendes, Alex. El mundo es cruel. Una mujer así puede hacerte sufrir. Alex lo miró con calma. Estoy dispuesto a sufrir si eso significa estar con quien amo. El silencio volvió a llenar la habitación. El reloj seguía marcando el tiempo, pero cada segundo parecía más lento. 2 generaciones, 2 visiones del mundo frente a frente. No faltaba amor, pero sí entendimiento. Una voz en off, profunda y melancólica, rompe la quietud. En la vida hay momentos en los que uno comprende que el amor no solo requiere valentía, sino también la fuerza para enfrentarse a los prejuicios más profundos. Alex se encuentra entre la razón y el corazón, entre las expectativas de su padre y su deseo de amar libremente. Y así comienza una nueva batalla. La tormenta se avecina y la pregunta queda en el aire. ¿Será el amor capaz de cerrar la brecha entre generaciones? ¿O será arrastrado por el huracán llamado familia? Permanezcan atentos, porque detrás de la puerta de esa casa está por comenzar una guerra de emociones y fe. Esa noche la habitación de Alex estaba sumida en la tenue luz de una lámpara de escritorio. El resplandor amarillento iluminaba su rostro, revelando la lucha interna que lo consumía. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, cada una como una herida abierta. Estás sacrificando tu futuro por una mujer con pasado. Alex permanecía en silencio, sosteniendo entre sus manos una foto junto a Tuna y la hija de ella. La sonrisa de ambas en la imagen le apretaba el corazón. Parte de él quería dejarlo todo, correr a abrazarlas y prometer que protegería su amor sin importar las consecuencias. Pero otra parte, el hijo respetuoso, agradecido, el que siempre había obedecido, lo detenía. La lluvia comenzó a golpear la ventana, acompañando su confusión. Alex salió al balcón y respiró profundamente. En su cabeza aún escuchaba la voz firme de su padre. Solo quiero que seas feliz, pero la verdadera felicidad no se basa en un impulso. Y enseguida la voz suave de Tuna le respondió desde el recuerdo. Alex, no necesito promesas. Solo quiero que sigas lo que te diga tu corazón. 2 voces, 2 caminos, 2 amores distintos. Su corazón se debatía entre el amor y el deber filial. ¿Será posible tener ambos? ¿O tendré que perder a alguien sin remedio?, pensó. Alzó la vista hacia el cielo oscuro. Las gotas de lluvia le caían en el rostro, frías como la realidad. En sus ojos había dolor, pero también determinación. Sabía que no podía seguir huyendo. A la mañana siguiente,
Na miraba por la ventana con el teléfono en la mano. Sonaba una y otra vez, pero no se atrevía a contestar. Tenía miedo de escuchar su voz, o de no escuchar nada en absoluto. Su madre se acercó y le dijo con ternura: «Hija, si él te ama de verdad, no importa lo difícil que sea, volverá contigo». Tuna asintió en silencio mientras una lágrima rodaba por su mejilla. En otro lugar, Alex salía de casa con paso firme. Había tomado una decisión, debía enfrentarse a su padre y a sí mismo. No permitiría que el silencio destruyera lo que sentía. Una voz en off se eleva profunda y emotiva. Entre el amor y el deber, ¿podrá Alex encontrar el equilibrio? ¿Logrará enfrentarse a la oposición de su padre para proteger a la mujer que ama, o elegirá rendirse y sacrificar su felicidad? El viento sopla con fuerza moviendo las hojas del suelo. El cielo gris parece anunciar los desafíos que están por venir. ¿Será este el momento que cambie sus vidas para siempre? No te pierdas el próximo capítulo, donde Alex deberá tomar la decisión más difícil de su vida, entre el amor y la lealtad filial, entre el corazón y el deber. Porque a veces el amor no es solo un sentimiento, sino una batalla entre todo aquello que más valoramos. Quédate con nosotros, porque la respuesta y el destino de Alex y Tuna está a punto de revelarse. Lần nghĩ đến điều gì đó khiến sợ hãi trong lòng lại dâng trào. Cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối hơn mức anh đáng phải chịu. Nỗi sợ làm anh thất vọng. Cô tê liệt. Và mặc dù biết Alex đã dùng mọi cách để tìm mình, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy không xứng đáng với lòng tốt của anh. Điều khiến cô sợ hãi nhất là việc cô không thể diễn tả được cảm xúc thật của mình. Mỗi khi cô cố gắng mở lòng, một điều gì đó bên trong lại mách bảo rằng cô không đủ tốt, rằng cô không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho. Cô cảm thấy nhỏ bé và bất an, như thể những lỗi lầm và nỗi khổ trong quá khứ của cô kéo xa anh. Cô nghĩ rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn, một người không mang đến quá nhiều nỗi sợ hãi hay vết thương lòng. Mâu thuẫn nội tâm thật không thể chịu đựng nổi. Một mặt trái tim cô mách bảo cô hãy mạnh thành thật, hãy để cảm xúc tuôn trào, nhưng mặt khác lý trí lại tiếp tục nhắc nhở cô rằng không phải người Alex cần. Cô sợ rằng nếu bộc lộ cảm xúc, cô có thể phá hỏng những gì anh dày công vun đắp, rằng tình yêu của cô chỉ mang lại sự đau khổ và dằn vặt. Cô cảm thấy bị mắc kẹt giữa khao khát được ở bên anh và sợ mình không đủ tốt. Lúc đó Tử Na không biết phải làm gì hay hành động như thế nào.